Bienvenidos a un nuevo vídeo de JM Ramírez TV y en esta ocasión vengo a hablaros del nuevo Xiaomi Mi Box S, un reproductor multimedia con el cual vamos a poder convertir cualquier televisión de las que tengamos en casa en una Smart TV. Podremos disfrutar de Netflix, HBO, Movistar Plus, Amazon Prime Video, Plex y otros muchos servicios multimedia. ¿Queréis saber cómo funcionan todos estos servicios en el Xiaomi Mi Box S? No os perdáis el vídeo. Bueno, pues vamos con el unboxing del nuevo Xiaomi Mi Box S, un reproductor multimedia muy interesante que ya tenía ganas de probar aquí en el canal. Como estáis viendo, en esta ocasión viene con una caja muy chula, en unos colores muy vivos, y aquí en la parte inferior del paquete Xiaomi ya nos muestra los canales de streaming más importantes que soporta este Xiaomi Mi Box S. Entre ellos se encuentran algunos muy populares como Netflix y HBO que vamos a probar más adelante en el vídeo. Y luego en la parte trasera del paquete podemos ver 4 de las características principales que ha incluido Xiaomi en este nuevo reproductor multimedia. La inclusión de dos elementos muy importantes en Google, como un Chromecast integrado en su hardware, así como compatibilidad directa con el asistente de Google a través del mando a distancia. Esta funcionalidad también la veremos más adelante. Luego también se nos informa aquí que este Xiaomi Mi Box S soporta una resolución de hasta 4K Ultra HD más HDR y que tiene una CPU con 4 núcleos que nos va a dar una potencia más que suficiente para mover todo el sistema operativo y los vídeos con total fluidez. Bueno, sin más dilación vamos a abrirlo, cortamos el precinto y fijaos qué buena presentación tiene. Aquí ya vemos el Xiaomi Mi Box S. Luego aquí tenemos diversa documentación, entre la que se encuentra una guía de uso rápido en inglés y también, sorpresa sorpresa, en español. He de deciros que este Xiaomi Mi Box S va orientado al mercado internacional, por eso nos lo encontramos todo en un idioma mucho más amigable para nosotros. También tenemos una guía con información importante sobre el producto y luego una hojita en la que se nos informa de los términos y condiciones de uso de este Xiaomi Mi Box S. Y luego justo debajo de este cartoncito tenemos un cable HDMI macho a macho, un adaptador de corriente que no tiene formato europeo, pero que esto se soluciona fácilmente con un adaptador Gocoma de los que a mí me gustan, un mando a distancia en el que podemos ver botón de encendido y apagado, botón de control de Google Assistant, los típicos botones de desplazamiento por los menús, un botón de confirmación, un botón de menú, un botón de volver atrás y un botón de ir al inicio, un botón de Netflix, un botón Live que de momento no sé para lo que sirve y el típico botón de subir y bajar volumen. Un mando muy compacto, muy finito y con un tacto muy agradable. Y luego ya por último, justo aquí abajo, tenemos un detalle y es que nos incluyen las pilas, con lo cual no tenemos que preocuparnos de buscar pilas en casa. Bueno, pues aquí tenemos lo que es el contenido del paquete, el propio Xiaomi Mi Box S, una guía rápida de uso y garantía en varios idiomas, un adaptador de corriente para conectarlo a la energía eléctrica, un cable HDMI macho a macho para conectarlo a nuestra televisión, mando a distancia y 2 pilas AAA para dicho mando a distancia. Bueno, una vez que hemos conectado la corriente a nuestra televisión, el Xiaomi Mi Box S, vamos a proceder a hacer la configuración inicial del mismo. Como veis en mi televisión, nos dice que acerquemos el mando a distancia a unos 20 centímetros del Mi Box S y que pulsemos a la vez los botones de menú y de inicio, cosa que voy a hacer ahora mismo. Soltamos y veis ya ha reconocido el Mi Box y el mando a distancia. Con los botones de dirección del mando a distancia vamos a elegir el idioma, en mi caso español de España, y luego pulsamos el botón central del mando a distancia que es el OK. Como no voy a utilizar un móvil o tablet Android para realizar la configuración, voy a elegir la opción saltar, conectaré ahora a mi red Wi-Fi. Ahora elegiremos la opción iniciar sesión para hacerlo con nuestra cuenta de Google, usaremos el mando a distancia, escribiremos nuestro correo electrónico, introducimos la contraseña de la cuenta. Una vez que hemos iniciado sesión con nuestra cuenta de Google, aceptamos las condiciones del servicio, elegimos si queremos o no que Google sepa nuestra ubicación, elegimos si queremos ayudar a Google a mejorar el rendimiento de Android, elegimos un nombre para nuestro dispositivo, bien de la lista o bien personalizado. Yo en mi caso voy a elegir la primera opción, Mi Box 4. Fijaos que nos propone ya la instalación de algunas de las aplicaciones que previamente hemos utilizado con nuestra cuenta de Google. En mi caso, entre ellas se encuentran Plex o Kodi, DS Video o alguna más. Esto es libre,
lo podemos hacer o no. Yo en mi caso le voy a dar a continuar para realizar su instalación. Y ahí tenemos una pantalla de bienvenida al sistema operativo de Google Android TV que trae incorporado este Xiaomi Mi Box S. Para avanzar por las diferentes pantallas de este asistente de bienvenida, simplemente hemos de ir tocando el botón del control derecha de nuestro mando a distancia. Elegimos listo. Y como veis, ya tenemos ahí la pantalla inicial de Android TV en nuestro Xiaomi Mi Box S. La primera buena noticia es que ya nos propone una actualización del sistema, como podéis ver en la parte de arriba. Esto es así, ya que este dispositivo Mi Box S, al ser un dispositivo aprobado oficialmente por Google, vamos a tener actualizaciones OTA sin ningún tipo de problema. Ya que nos lo propone, vamos a actualizar el sistema. Para ello nos movemos donde pone Android System Update, pulsamos el botón Detalles y pulsamos sobre la opción Descargar. Como veis, el sistema va a ser actualizado a la versión de Android, la 8.1. Una vez descargado, simplemente pulsamos sobre reiniciar ahora y esperaremos a que nuevamente el sistema quede operativo. Bueno, pues una vez actualizado el firmware de este Xiaomi Mi Box S, nuevamente vemos la pantalla inicial de Android TV. Bueno, el primero de los servicios que vamos a probar es Plex, una aplicación cliente-servidor que nos va a permitir disfrutar de nuestro contenido multimedia que tengamos alojado en nuestro servidor NAS o disco duro externo. La aplicación Plex la tenemos disponible de forma gratuita en el Google Play Store. Yo ya la tengo instalada y para ejecutarla simplemente hacemos clic en la pantalla de inicio. Y como veis ya aparecen aquí los contenidos disponibles en Plex, que yo en mi caso tengo alojado en el servidor NAS. Vamos a probar con una serie. Como veis, la reproducción es perfecta y también podemos disfrutar de nuestros contenidos locales que tengamos, por ejemplo, almacenados en nuestro servidor NAS o discos duros externos. Probaremos ahora con una película, Gravity, en este caso es 1080p, y si pulsamos en reproducir, como estáis viendo, la calidad de imagen sigue siendo muy buena. Y la reproducción es muy fluida. Pues nada, también podremos disfrutar de nuestros contenidos de Plex en este Xiaomi Mi Box S sin ningún tipo de problema. Ahora vamos a probar Netflix, uno de los servicios de streaming más populares a nivel mundial y que nos va a permitir disfrutar de un catálogo espectacular en lo que a películas y series se refiere. La aplicación de Netflix, la buena noticia es que ya viene preinstalada, como estáis viendo en mi televisión, directamente en el Xiaomi Mi Box S. Podemos abrirla directamente desde la pantalla de inicio de Android TV o bien pulsando el botón Netflix que tenemos disponible en nuestro mando a distancia. Voy a pulsar el botón del mando a distancia. Y como veis, ahí tenemos la elección de nuestro perfil. En mi caso seleccionaré JM Ramírez porque ya he iniciado sesión en mi cuenta de Netflix. Y se ve sin ningún tipo de problema. Vamos a probar a reproducir la serie Narcos. En principio yo diría que es con calidad 4K porque mi cuenta de Netflix lo soporta. La televisión que tengo ahora mismo Haier, de la cual también tenéis review en el canal, también lo soporta. Y por supuesto el Xiaomi Mi Box S también soporta la reproducción de contenido en 4K. Se ve muy bien. Y además, como podéis ver, muy fluido. Probemos ahora con una película. Esta es en HD y nuevamente deciros que se ve muy bien. Va además muy fluido también, con lo cual no tenemos ningún tipo de problema tampoco a la hora de reproducir los contenidos de la aplicación Netflix. Turno ahora de probar Movistar Plus, que no solo nos va a permitir disfrutar de nuestro catálogo de películas y series favoritas, sino que además nos va a permitir llevar los canales de televisión convencionales a nuestra televisión de Xiaomi que no tiene sintonizador TDT. Bueno, instalaremos Movistar Plus, que la tenéis disponible directamente en el Google Play Store de Android TV. Yo, como veis, ya la tengo instalada, con lo cual vamos a pulsar sobre abrir. Ya he iniciado sesión con mi cuenta de Movistar Plus y ahora vamos a probar algunos de los canales TDT a ver si funcionan. Voy a elegir, por ejemplo, Antena 3. Vamos. ¿Será el Olmo de Castellón? Y como veis, funciona de forma perfecta. Probamos ahora, por ejemplo, Telecinco. Hacemos leche. La leche la hacen las vacas. Reproduce el contenido sin ningún tipo de problema. Esto es una muy buena noticia para los que tenemos una televisión de Xiaomi sin TDT, porque a través de Movistar Plus podemos ver los canales de TDT, como veis, sin ningún tipo de problema. Vamos a probar ahora una serie, elegimos El Embarcadero, pulsamos el play. Yo pensaba que mis dientes estaban limpios.
Bueno, y una vez acabada la publicidad, como veis, ya podemos disfrutar de nuestro primer episodio de la serie Embarcadero en Movistar Plus. ¿Veis? El contenido se reproduce sin ningún tipo de problema. Bueno, ya por último vamos a elegir una peli, nos vamos a la opción cine y elegimos por ejemplo La Conspiración. Pulsamos ver ahora. La verdad es que la imagen en Movistar Plus se ve con bastante buena calidad. Turno ahora de HBO, otro de los servicios en streaming más populares a nivel mundial y que cuenta en su catálogo con Juego de Tronos. Podemos disfrutar de Juego de Tronos en nuestro Xiaomi Mi Box S con tan solo unos clics. Instalaremos la aplicación HBO, que también la tenéis disponible directamente en el Google Play Store. Yo, como estáis viendo, ya la tengo instalada, con lo cual vamos a pulsar en abrir. Previamente ya he iniciado sesión con mi cuenta de HBO y lo primero que vamos a hacer, por ejemplo, es reproducir una serie. Como estáis viendo, se reproduce sin ningún tipo de problema y además la calidad de la imagen en HBO a través del Xiaomi Mi Box S sigue siendo muy buena. Veremos ahora una peli en HBO. Dicen que nunca habrá otra cosecha de Oscar. Vas a meterte en tus asuntos. Bueno, como podéis ver, también podemos disfrutar de todos los contenidos de HBO directamente con este Xiaomi Mi Box S de forma fácil y sin ningún tipo de problema. Ahora vamos a probar Amazon Prime Video, que eso sí vamos a tener que instalar de forma manual porque de momento no viene incluido de forma oficial en el Google Play Store que tenemos disponible para este Android TV incluido en el Xiaomi Mi Box S. La aplicación de Amazon Prime Video no está disponible de forma oficial en el Google Play Store de Android TV. Pero no os preocupéis porque en este vídeo os voy a enseñar de forma fácil cómo realizar su instalación. Necesitaremos un pendrive o memoria USB formateado en FAT32 en el que tenéis que copiar el ficherito APK que contiene el instalador de la aplicación, que os lo voy a dejar en las notas del vídeo. Después, desde el Google Play Store instalaréis la aplicación ES Explorador de Archivos. Yo ya la tengo instalada, con lo cual la voy a abrir. Abrimos la aplicación ES Explorador de Archivos, buscamos nuestro pendrive y navegamos hacia donde hemos copiado el fichero. En mi caso es ese que veis ahí, que es com Amazon Video. Pulsamos sobre él y después elegir la opción instalar. No lo voy a hacer porque yo ya lo he instalado, y una vez instalado ya tendréis aquí en la pantalla principal de Android TV la aplicación de Prime Video. Como veis, es muy sencillo de realizar su instalación y ya simplemente hacemos clic sobre ella para abrirla. Se carga sin ningún tipo de problema. Yo ya he introducido mi cuenta de Amazon Prime y ahora, por ejemplo, pues vamos a probar una serie. Nos vamos a la opción serie, elegimos por ejemplo Goliath, pulsamos el play y como veis se carga sin ningún tipo de problema dicho contenido. En este caso sí podemos ver ahí la calidad de la serie, que es 1080, y he de deciros que la imagen se ve bastante bien y como veis muy fluido también. El idioma del audio de la serie está en inglés, pero es fácil de solucionar. Aprovecho para contároslo. Buscamos idioma de audio, elegimos español de España, pulsamos en volver, nuevamente nos metemos a la serie, reproducimos. Es difícil de encontrar, las mamadas no. Ya nuevamente ¿Qué haces aquí? tenemos el audio en castellano. ¿Me vas a invitar a pasar? Vamos a probar ahora con una peli. Seleccionamos la opción película y elegimos por ejemplo The Post y pulsamos sobre ver ahora. Se ve bastante bien. La imagen va bastante fluida y el sonido también es muy bueno. Bueno, y como estáis viendo, también en este Xiaomi Mi Box S, aunque no de manera oficial, pero sí podemos disfrutar de todo nuestro contenido del servicio Amazon Prime Video. Bueno, y cómo no, ahora quiero mostraros cómo funciona YouTube, una de las aplicaciones para consumir vídeos más populares a nivel mundial, y que gracias a ella tenéis disponible este canal JM Ramírez TV para vosotros ustedes. La aplicación de YouTube también viene preinstalada dentro de nuestro Xiaomi Mi Box S. La abriremos directamente desde la pantalla de inicio y probaremos a reproducir, por ejemplo, el vídeo del kit de seguridad de Aqara que tenéis publicado recientemente en mi canal. Un nuevo vídeo de JM Ramírez TV y en esta ocasión vengo a hablaros de una de las chuches. Como veis, la imagen es en este caso 1080p y se ve con mucha calidad. También podemos disfrutar de nuestro contenido de YouTube de forma muy fácil.
Bueno, ya por último quiero mostraros cómo funciona el asistente de Google que está integradito ahí en el Xiaomi Mi Box S y que a través del cual vamos a poder controlar nuestra domótica de casa o hacerle preguntas, por ejemplo, del tiempo, de la hora y algunas otras que se os pueda ocurrir. Para invocar el asistente de Google simplemente tenemos que pulsar una vez sobre el botón con forma de micrófono que tenemos en el mando a distancia. ¿Qué hora es? La hora es 4:46 de la tarde. Hacemos la pregunta y obtenemos la respuesta por parte del asistente de Google. Podemos, por ejemplo, también preguntar el tiempo. ¿Qué tiempo hace? 19 grados con cielos soleados. Hoy va a estar parcialmente nublado. Se prevé una temperatura máxima de 19 y una mínima de 5. Y aparte de respondernos la pregunta que le hemos preguntado, también tenemos aquí una serie de opciones controlables con el mando a distancia y, por ejemplo, si queremos saber qué tiempo hará el fin de semana, simplemente pulsamos el botón OK de dicho mando. Desde el viernes hasta el sábado en Linares va a hacer sol, con máximas de 18 y mínimas de entre 4 y 6. Y nos complementa la información que acabamos de solicitarle con anterioridad. Además, y como en mi caso tenemos dispositivos domóticos de Google, podemos activarlos y desactivarlos por voz cómodamente sin necesidad de movernos del sofá. Enciende árbol. Claro, enciendo el dispositivo árbol. Apaga árbol. De acuerdo, apago el dispositivo árbol. Tiene integrado el asistente que nos permite controlar la domótica de casa de una forma diferente a como lo podríamos hacer con el altavoz de Google. Bueno, ¿qué os ha parecido este Xiaomi Mi Box S? Como habéis visto, un producto muy digno, un producto que nos va a permitir disfrutar de prácticamente cualquier contenido en streaming que tengamos disponible en la actualidad. Me ha gustado mucho su diseño, su fluidez, me ha gustado mucho que tenga el sistema operativo Android actualizable y oficial por parte de Google, y lo que menos me ha gustado es el mando a distancia, que se ve un pelín de menos calidad que el del anterior modelo, pero que bueno, al fin y al cabo es un dispositivo que hace sus funciones sin ningún tipo de problema. Bueno, pues hasta aquí esta review del Xiaomi Mi Box S. Un me gusta me ayuda muchísimo a seguir creciendo en el canal. Por favor, dad al botoncito de suscribiros porque me hace el hombre más feliz del planeta Tierra. Mucha más información en mi web, jmramirez.pro, y no os vayáis porque ya mismo en nada, en breve, volvemos aquí a JM Ramírez TV con otro vídeo muy interesante para vosotros. Hasta entonces, un saludo.